gusto saludarlos. ¿Cómo le va? Buenos días, Cristian, Yandri, Lispa. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Lispa. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue en su examen? ¿Todo bien? Sin comentarios, ingeniero. Vale. No, yo creo que lo que les hizo falta fue practicar un poco. La verdad que no, para los que les fue bien, pues enhorabuena, y para los que no les fue tan bien, pues los insto para que el segundo examen parcial le echen todas las ganas del caso. Se me había olvidado comentarles que en el primer y segundo parcial vamos a tener, van a valer 15 puntos, 15 el primero y 15 el segundo. Para el... y el examen final va a tener un valor de 35 puntos. Entonces, permítanme, jóvenes, que hay unos compañeros que no se pueden conectar, dice. Vamos a hacerlo. Entonces, listo. Entonces lo que vamos a tener es una zona de 25 puntos, ya no 20. Entonces aprovechen, jóvenes, aprovechen esos puntos. Por cierto, yo no recuerdo si ya califiqué todas las tareas, pero si no, el día de hoy quedarán terminadas eh, de, de resolverlas. Entonces, vamos a tener esa zona, 15 en el primero, 15 en el segundo, 25 de zona serían 65 y 35 del examen final 100. El día de hoy los temas a ver es errores de estimación, errores de estándar, errores de estimación e intervalos de confianza para la estimación o el valor esperado. También vamos a ver y vamos a iniciar a hacer el análisis de correlación, y espero que ahí podamos avanzar el día de hoy. Y esta semana sí vamos a dejar una tarea. Me disculpo si hay alguna tarea que todavía no haya calificado, pero sí le dediqué tiempo para que tuvieran su nota lo más rápido posible en el sistema. Entonces, recapitulando, dijimos que primer parcial 15, segundo parcial 15, actividades 35 y examen final 35. Suma
70. 70, sí. 70 suman esto, pero más los 30, bien. Bien. Así van a estar distribuidas su zona. ¿Ya? Así va a estar general, digamos, licenciado e ingeniero, así va a estar general o solo en su clase, disculpe. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Así va a estar en las demás clases también. O No, no, solo no, con no. usted. No. Ese es conmigo. Ah, ya, gracias. Puede ser de que yo, digamos, aquí en el segundo parcial, de pronto, dependiendo del contenido que veamos, de aquí al examen, les pueda subir a 20. Pero entonces, si yo les subo a 20 acá en actividades, van a tener entonces un total de 30. Entonces, 30 más 35, 65. Lo que sí es inamovible, jóvenes, por orden de decanatura, esto, miren, que su examen final vale 35. 35. O sea que tienen las de ganar ustedes, miren, jóvenes. Bien. El último día de clases nos quedamos viendo errores de estándar de estimación y lo vimos con la fórmula S sub P, la raíz cuadrada de la sumatoria de Y menos Y' al cuadrado, dividido N menos 2. Esta fórmula es la que tenían que haberme utilizado en la tercera serie, ¿sí? Como les repito, ninguno lo hizo, solo 2 personas fue que la resolvieron. Entonces, sí, Claire. ¿En qué página nos podemos ubicar ahorita? Página 526. Gracias, Inge. Página 526. Bueno, entonces, el error estándar de estimación decía S sub E igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de Y menos Y' al cuadrado dividido 2. La raíz cuadrada de todo eso encontramos. Luego, ahora lo que vamos a hacer es el uso de un método abreviado para calcular este error estándar de estimación. Error estándar de estimación. Dice que una forma abreviada es la siguiente. S sub E es igual a la sumatoria de Y al cuadrado menos A por la sumatoria de Y menos B por la sumatoria de X por Y. Todo eso dividido en N menos 2. Bien. Aquí lo que nos vamos a ahorrar van a ser 2 columnas. La columna donde ustedes hacen o encuentran el error, luego lo elevan al cuadrado. Esas 2 columnas ustedes ahora lo que van a hacer es, como van a tener la columna de X, van a tener la columna de Y. Luego van a tener la columna de X por Y para tener la sumatoria de X por Y. ¿Qué columna van a agregar ahí ahora, jóvenes? La de Y al cuadrado, nada más. Entonces, si se dan cuenta, se van a ahorrar 2 pasos. Bien, para poner en práctica esto, nos vamos al problema del camión, donde la directora de salubridad quería encontrar cuánto era el gasto anual de reparaciones de su camión, del cuarto camión. Entonces, si ustedes se recuerdan, eran 4 camiones. Los valores de X les dieron que era 5, 3, 3 y 1. Luego los valores de Y eran 7, 7, 6 y 4. Entonces ahora acá lo que ustedes deben hacer es X por Y, 5 por 7, 35, 3 por 7, 21, 3 por 6, 18 y 1 por 4, 4.
24. Luego y al cuadrado, 49, 49, 36 y 16. ¿Qué dice la fórmula? ¿Qué sumatorias son las que deben de tener? De y cuadrado. ¿Cuánto es la sumatoria acá, jóvenes? Uno que me haga favor de sacarme la sumatoria de y cuadrado de x por y la sumatoria de y, por favor, para ponerlos en la forma. Y al cuadrado es 150. 150. XY es 78. La sumatoria de y es 78. No, XY, la sumatoria de XY Y la sumatoria de y, es 78. Ajá. Y la sumatoria de Y. y la de 24. 24. 24. Bien. Ya que tenemos todas las variables, todos los valores calculados, los sustituimos en la fórmula. La sumatoria de y cuadrado, 150. Menos los valores de a. Recuérdense que acá la ecuación de mejor ajuste que habíamos tenido era de 3.75 más 0.75x. Ese fue otro error que lo tuvieron tanto la sección A como la sección B. Les dije antes del examen, lean las instrucciones, lean las instrucciones. ¿Qué decían las instrucciones de los problemas de encontrar la ecuación de estimación? Decía, inciso A, encuentre la ecuación de estimación de mejor ajuste. ¿Cuál era la que tenían que encontrar, joven? Esta. Nadie, excepto un par, como 3 o 4, lo hizo. Pero la mayoría, lo que me puso acá fue y es prima igual a 3.5 más 0.65 por el valor del camión. Y eso no era la ecuación que yo quería. Yo se lo dije antes del examen. Cuando me den la respuesta, esta es la ecuación que yo necesito. Sin embargo, pues no, o sea, sí se calificó y todo, pero esto es lo que necesito yo. Una vez teniendo la ecuación ustedes, aquí ya saben ustedes quién es A aquí. ¿Qué valor de A es ahí, jóvenes? Yandri, ¿qué valor de A es? Ayúdate de Perla. ¿Qué valor de A es, Yandri? 3.75. A es 3.75. ¿Y D? ¿Qué valor es Lisboa? 0.75. 0.75, correcto. Recuérdense que la ecuación de mejor ajuste es y' igual a más b por x. ¿Qué es esto? Entonces, A es 3.75 y B es 0.75. Entonces tenemos A, sí, 3.75 por la sumatoria de Y. La sumatoria de Y es 24. ¿Sí? Menos B. ¿Quién es B? 0.75 por la sumatoria de XY, 78. Dividido n menos 2. ¿Cuál es el valor de n, jóvenes? Serían 4. 4, ¿no? 4 menos 2. Todo eso la raíz cuadrada. Entonces, el error estándar de estimación, ¿cuál va a ser? 150 menos 375 por 24, ¿cuánto es? 90. Menos 0.75 por 78, ¿cuánto es, jóvenes? 58.5. 58.5.
Dividido 4 menos 2, 2. Esto es igual a 60 menos 58 es 1.5. Dividido 2. Entonces ese es igual a 0.866. Igual a... Este fue otro error que la mayoría cometió. En la respuesta del error estándar, ¿se recuerdan? Yo les dije, me deben de colocar los valores en cientos. Si es .866 por 100 era $86.6 el error estándar, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, haciendo el cálculo del error estándar de estimación con la ecuación esta abreviada, ustedes se ahorran dos cálculos. ¿Se recuerdan que en uno había que restar este menos este y de ahí elevarlo al cuadrado? Aquí no, aquí solo elevan, multiplican x por y, luego elevan y al cuadrado y meten los valores acá. Listo. ¿Tienen alguna duda acá? ¿No? Si se dan cuenta, Y ¿sí, Perla? solo que lo miro muy, Muy no bueno. sé si podría sacar un poco la pizarra. Claro, permítame. Es que yo creo que todavía está, permítame, aquí está. Ok. ¿Ahora? Sí, gracias. Ahora sí, bien. Si se dan cuenta, nosotros venimos y el problema les va a dar estos dos valores. Ustedes lo único que tienen que hacer, o que tenían que hacer, era multiplicar este por este y luego elevar al cuadrado este valor. Encontrar las sumatorias y sustituirlas en la fórmula. Luego hacer la operación matemática, encontrar los resultados y darme el resultado en dólares. ¿Ya? Y ya. Ahí tenían resuelto ustedes el inciso B. Y el inciso A, pues era encontrar esta ecuación. Y nada más. ¿Tienen alguna duda con esto, jóvenes? Recuérdense que esta es la ecuación del error estándar de estimación abreviada. ¿Sí? Con esta ecuación. Si ustedes quieren usar esta fórmula, también la pueden usar. Ahí lo dejo. Ya sea que yo en el examen les diga, resuelva o encuentre el error de estimación estándar por la forma abreviada, usan esta ecuación. Si no, pues usan esta ecuación y listo. ¿Tienen alguna duda? Bien, sigamos. Ese ya es tema de examen para el segundo. Claro, sí, porque se recuerdan que, bueno, vamos a ver si logramos colocar uno, pero no solo encontrar el error estándar, sino el coeficiente de determinación y el error, Ahora, que eso, ahí- que eso parte de este cálculo. Bien, entonces ahorita los estoy poniendo así duchos para que en el examen hoy sí saquen la nota. Bien. Una forma de interpretación del error estándar dice lo siguiente. No, eso creo que sí lo vimos. Pero dice, como ocurría cuando encontrábamos la desviación estándar, recuerdan en métodos 1, mientras más grande sea el error estándar de la estimación, mayor será la dispersión. ¿Se recuerdan que eso lo platicamos el último día de clase? Mientras más grande sea el error, la dispersión va a ser mayor. Entonces, de manera inversa, si aquí pasa algo. Si el error estándar es igual a 0,
¿Qué creen ustedes que pasa, jóvenes? ¿Qué creen ustedes que pasa? Sobre la línea, digo yo. Correcto. Los puntos están sobre la línea. Entonces, ¿hay error? ¿Y el error estándar es igual a 0? No, ¿verdad? No. Entonces, eso es importante que lo tengan bien claro. ¿Por qué? Porque esperamos que la ecuación de estimación sea un estimador perfecto de la variable dependiente. En ese caso, todos los puntos caerían directamente sobre la línea. No hay error. ¿Ya? ¿Se recuerdan que el error era como lo calculábamos así? Entonces, y no habría puntos dispersos alrededor. ¿Estamos claros ahí con eso? ¿Sí? Inge. Bueno, entonces vamos a usar el error estándar de la estimación como una herramienta, dice, de la misma forma que podemos usar la desviación estándar. Esto es suponiendo que los puntos observados siguen una distribución normal alrededor de la recta de regresión. Podemos esperar encontrar el 68% de los puntos dentro de más menos 1S. ¿Qué significa? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esta recta gruesa. Digamos que es nuestra recta de regresión, de estimación. Lo que me pasa. Y vamos a tener bien los valores o los puntos que estén en este rango alrededor de la recta de regresión van a tener un 68% de que van a caer ahí, por lo tanto van a tener un más menos 1S o el 68% de los puntos caen dentro de esta zona. Luego nos dice que vamos a tener un más menos 2S donde el 95.5% va a caer dentro de esta zona. Todos sus puntos observados están dentro de esta zona. Y vamos a tener un más menos 3S de un 99.7, perdón, 99.7% de que los puntos van a caer en esta zona. ¿Sí? Entonces, si caen en esta zona, dice que van a tener un error estándar de más menos 1S. Porque nosotros vamos a decir que tenemos de certeza estamos seguros que en un 68% va a caer en esa zona. Pero si cae en estos puntos alrededor de la recta, vamos a decir que tiene un error estándar de 2S, lo cual indica que el 95.5% de seguridad que ustedes están seguros que sus datos ahí van a estar, o de un 99.7% de que van a caer dentro de esta zona. Pero si ustedes se dan cuenta, a medida de que hay una mayor dispersión, o sea, están los puntos más lejos de la recta, es porque el error es mayor. Como les indiqué anteriormente, entre más grande es el error, mayor dispersión hay.
Entre más pequeño es el error, o sea, está más cerca de la recta, se va encontrando como que el error estándar igual a 0. Entonces, esto solo para que tengan en cuenta de dónde es que vamos a tener esos valores dentro de qué rango. Bien. Esos son límites alrededor de la recta de regresión. Pero hay otra cosa que debemos observar de esta gráfica. Es que el error estándar de estimación se mide a lo largo del eje Y no perpendicular desde la recta de regresión. ¿Sí? O sea, a lo largo del eje Y. Este es el eje Y. Y este es el eje X. ¿Sí? Entonces, en este punto vamos a establecer la suposición necesaria o suposiciones, ya que pronto vamos a hacer algunas afirmaciones probabilísticas específicamente. Bien, ¿cuáles son esas suposiciones? Que los valores observados para Y tienen distribución normal alrededor de cada valor estimado de Y'. Y que la varianza de la distribución alrededor de cada valor posible de Y' es la misma. Si esta segunda suposición no fuera cierta, entonces el error estándar en un punto de la recta de regresión podría diferir del error estándar de otro punto. Para eso vamos a calcular los intervalos de confianza para la distribución o el valor esperado. Entonces, podemos decir que al error estándar de la estimación como la herramienta estadística que podemos usar para hacer afirmaciones de probabilidad acerca del intervalo alrededor del valor estimado de Y. ¿De qué Y? Y'. Y'. O sea, su recta de regresión de mejor ajuste. Si ustedes se dan cuenta en esta gráfica, lo que pueden ver es, por ejemplo, que hay una seguridad del 95.5% de que el valor real de Y caerá dentro de 2 errores estándar del valor estimado de Y'. Llamamos a estos intervalos alrededor de Y' estimada intervalos de confianza. Intervalos de confianza. También este y también este. ¿Sí? Intervalos de confianza. Si ustedes se recuerdan de métodos 1, cuando vimos los intervalos de confianza, es lo mismo. Vamos a calcularlos de igual forma. Solo que aquí los vamos a calcular alrededor de Y'. Entonces, ese más menos, ¿qué significa, jóvenes? Significa que vamos a tener un límite superior y un límite inferior de alrededor de la recta de regresión. ¿Qué significa? Más para valores de la recta que estén sobre la línea de regresión y menos para los valores de la recta abajo de la recta de estimación. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿O tienen alguna duda? Hasta el momento, ¿van conmigo, jóvenes? ¿O ya se perdieron en algún punto? No, Inge, ahí vamos. ¿Sí está bien? ¿Verlo? Sí, ahí estamos. ¿Todo bien? Va, de acuerdo. Y entonces, ¿cómo vamos a interpretar esta forma? Nosotros lo vamos a interpretar de la siguiente manera.
Y' le vamos a sumar o restar 1S si está dentro del 68%, ¿sí?, de intervalo de confianza. O vamos a encontrar el valor de Y' más menos 2SE si está dentro del intervalo de confianza de un 95.5%. O vamos a encontrar los valores para un intervalo de confianza del 99.7%, o sea, 3S. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, volviendo al problema del camión de la directora de salubridad, ¿se recuerdan? ¿Cuál era la ecuación? Era 3.75 más 0.75 X. Bien. Para un valor de 4 años de antigüedad del camión, ¿se recuerdan? Nosotros encontramos que el valor de Y' era 3.75 más 0.75 por 4. El valor de Y' encontrado fue de 6.75. ¿Sí? Pero, como recuérdense que ahí lo que estamos encontrando era el valor del gasto de reparación, entonces esto era igual a $675. ¿Ya? Entonces, recuérdense que en la solución del problema, los resultados que me deben de colocar es así, de esta manera, ¿sí? 675. En su examen me pusieron esto y me colocaron en cientos de dólares. Y realmente el resultado que yo quería era este. Y cuando yo les pregunté que cuál era la ecuación, me tenían que haber dado esta ecuación. Pero lo que hicieron fue que de una vez hicieron el cálculo de esto. Entonces ahí, pues no les puse 0, pero sí tuvieron algunos puntos, ¿verdad? Entonces, por eso les decía, lean las instrucciones. Bien, ya tenemos el valor de Y'. Y', ahora, si nosotros aplicamos la primera, ¿cuál vamos a encontrar entonces ahí? Con el intervalo ¿qué intervalo de confianza vamos a utilizar ahí? Para 1S decimos que es el 68%. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? 675 más 1S, 1 por el valor. ¿Qué valor del error estándar fue que nos dio para este problema, jóvenes? 86.60. 86.60, correcto. Ojo con eso. Vuelvo a insistir. Perdón, es que les insista, pero se los hago ver. Los valores tienen que ser de acuerdo al problema que les dé. 86.6, 675. ¿Por qué se los estoy va a insistir? Porque si ustedes me calculan en el examen, aquí ponen 0.866 y me ponen aquí 675, el dato que les va a dar ahí va a ser erróneo, ¿sí? Se los digo porque no quiero que en el momento de que lo resuelvan me lo hagan de esa manera. Tienen que colocar los valores tal cual el problema dice, ¿sí? 86.6 dólares y 675 dólares, ¿ya? Entonces, aquí encontramos el límite superior. ¿Cuál sería el valor Cristian? Sería 661.60, que estaba viendo en el libro que son 20 centavos de diferencia. Bueno,
600, 760, 761. 761.60, ¿no? 761.40 dólares. En métodos 1, se recuerdan, yo les dije, no se confíen en los valores del libro. Mejor agarren su calculadora y operen ustedes porque el resultado en el libro les va a dar un valor, pero cuando ustedes ya lo hacen en la calculadora es otro. ¿Cuánto es este valor, Perla? 675 menos 1 por 86.6. 588.4. 588.40. Entonces, este va a ser su límite superior y este va a ser su límite inferior. Quiere decir que su valor de gasto anual va a estar o en 761 dólares o en 588 dólares, ¿sí? Con eso es con lo que usted debe contar si usted dice que tiene un 68% de seguridad de que su camión va a fallar, ¿sí? El camión de 4 años de antigüedad. Así es. Inge, pero, Sí, Cleiber. pero ahí, ¿por qué tomamos el 1S? O sea, ¿por qué estamos verificando que es un 68%? ¿Qué dice la fórmula del intervalo de confianza del 68%? Más menos 1 es. ¿Sí? Acuérdense que estamos evaluando para el primero. Ya, después para topar el 2. El 68%, según su intervalo de confianza, es la probabilidad de que su camión va a fallar acá. ¿Cuál es el valor monetario que usted debiera de tener previsto para gastar en problemas mecánicos anual? 761 como máximo o 588 como mínimo. Eso es lo que usted debería de tener previsto. Va en el año a gastar. No lo gasta. Si su gasto cae cercano a estos 588, ya usted predijo, ya usted viene y como tiene el dinero, lo va a utilizar. Recuérdense que estos son métodos de predicción. ¿Ya? Con esto, la ecuación, esto se llama ecuación de estimación. ¿Sí? Usted estimaría que eso es lo que va a gastar. Ahora bien, si usted viene y dice que su camión, no, usted calcula que le va a fallar porque ya vio que tiene algún problemita ahí, las llantas o esto y lo otro, no. Yo calculo que un 95.5% de confianza, o sea, de que usted considera va a fallar. Entonces viene y calcula al 95.5%. Al 95.5%, ¿qué dice la fórmula? ¿Qué dice la fórmula, Jennifer? Ahí que le ayude Yandri o López. ¿Qué dice la fórmula? ¿Cómo deberíamos de calcular aquí? $675 más 2 2 por por 95.5. no.
86.60 otra vez. 86.60. Mire, ¿qué dice vean primero, vean qué dice la fórmula. ¿Sí? ¿Qué dice la fórmula? Y' más menos 2 veces multiplicado por el error estándar. Aquí nosotros lo colocamos, ¿sí? El error estándar era $86.6, ¿sí? Y su Y' para 4 años de antigüedad es igual a $675. Entonces, ¿qué dice la fórmula? Para un 95.5% de intervalo de confianza donde usted dice que le va a fallar, ¿cuál debería de ser acá el valor entonces? 86.60, como dijo Clay. Y en el otro, en el intervalo inferior, sería menos 2 por 86.6. ¿Cuáles valores son ahí? Ayúdenme. Javier, calcúleme este y Evelyn López, calcúleme este valor, por favor. ¿Cuál serían entonces ahí? ¿Cuál sería Javier el primero y Evelyn el segundo? Inge, el primero le da 848.2. 848.2. Y el segundo le da 501.8. Bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí con esos valores? Al 95.5%. Fíjense, si ustedes se dan cuenta, los valores de gasto ahora van a ser para mayor, para el límite superior, va a ser mayor. ¿Ok? Primero dice que eran 761, pero ahora van a ser de 848. Y para el segundo, en el primero era de 588, ahora es de 501. Y Jensi, vamos a ver. Ok. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Ahora, ¿qué pasa con el 99.7%? Vamos a decir 675 más. Ahora, ¿qué valor tendría que multiplicar ahí, Rodrigo? Rodrigo Navichoque, ¿qué valor tendríamos que multiplicar ahí? Inge, yo diría que el mismo, ¿no? No, Ahora sería 3. no. No es el mismo. Ahora aquí al 99.7 tenemos que multiplicarlo por 3. 3 por LCE. LCE sí es el mismo. Ah, bueno, Igual ese es. menos 3 por 86.6. ¿Qué valores tendría ahí, jóvenes? Rodrigo, Ahorita le digo ahí. El primero sería yo sería 934.8. ¿estamos seguros? Y el segundo sería 415.20.2.
934.11 y 415.2. Entonces, si se dan cuenta ahí, el valor superior aumenta aún más y el valor inferior disminuye. O sea que puede ser que gasten más o puede ser que gasten menos. Eso no lo saben ustedes. Pero sí les dice esta interpretación de que puede que los datos se encuentren de aquí a acá, ¿sí? Por lo tanto, a un 99.7% de intervalo de confianza, estos valores son los que deberían de trabajar ustedes. Ahora bien, yo les pregunto, ¿en qué rango debieran ustedes trabajar? ¿En este o en este? Ahí depende. Depende de cómo ustedes, porque ustedes son como dueños de sus máquinas, de sus equipos. Ustedes sabrán cuál es la mejor opción. Puede que nos vayamos por esta, ¿ok? Pero de pronto tal vez no encuentren que tal vez vayan a gastar 415 ni 934, pero va a estar tal vez en un rango. Recuérdense que estos son rangos, ¿sí? De que ustedes pueden, de que dentro de este rango tal vez de pronto van a gastar ustedes aquí, tal vez unos 865, pero 865 estaba contemplado en su cálculo, pero no en el del 95, porque 865 dice que como máximo acá encontramos que fue 848. 865 se sale de este grado de intervalo de confianza, pero está dentro de este rango, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Ya claro, ingeniero. Muy bien. Ahora bien, ¿qué pasa si la directora de salubridad dice de que tiene un 90% de probabilidad de que le va a fallar su camión? Este es el 68%. Este es del 95.5% y este es del 99.7%. Pero ¿qué pasa? Dice la directora que para ella el camión le va a fallar a un 90%. Dice, ahora la directora desde el Departamento de Salubridad desea tener una seguridad aproximada del 90% de que los gastos anuales de reparación caerán en el intervalo de la estimación. ¿Cómo calcularían este intervalo, jóvenes? Utilizando la distribución de Student. ¿Qué dice la distribución de Student, jóvenes? Y' más menos T por S. S, ¿qué valor de S? S. Pero ese error estándar, ¿cómo lo van a encontrar? Ese ya lo tienen ustedes. La Y' también. La T, ¿cómo la van a encontrar? Si ustedes del 100% dice que van a tener un 90% o desea tener la directora un 90% de que sus gastos anuales caigan en este porcentaje,
¿cuál sería el restante? Un 10%. ¿A qué es igual 10% en números, jóvenes? En números decimales. 0.1. 0.1 o 0.10. Entonces, ¿qué nos dice la distribución T-Student? Se la voy a compartir. ¿Se recuerdan de esta tabla? Esa está en el apéndice 2, si no estoy mal. En el libro, en los apéndices, ustedes se pueden visualizar, ahí lo van a encontrar. Entonces, se ubican, bueno, el grado de libertad. Los grados de libertad, ¿cuál serían? ¿Se recuerdan de métodos 1? Los grados de libertad eran n menos 2. En este caso, ¿cuántos camiones son? 4. Menos 2 igual a 2. Sus grados de libertad entonces son 2. Entonces, ¿dónde deberían de ubicarse ustedes acá? GL o grado de libertad, en otros libros también le llaman alfa, se posicionan en la columna de 2, que es este, y buscan en la horizontal, ¿qué valor? De 0.10. 0.10 o 0.1, que fue el valor que está acá, ¿sí? Es el valor que ustedes debieran de buscar y ese valor les da de 2.920. Entonces, Y' sería 675 más menos T. Student. Según esto, sería 2.920. Entonces, 2.920 por SE. El SE es el mismo. Entonces van a tener ustedes dos valores, uno positivo y uno más y uno menos. Con el valor de más, ¿cuál sería el valor ahí en dólares? 2.92 por 86.6 más 675 y el otro sería 675 menos 2.92 por 86. ¿Qué valores serían? El primero 927.87. 927. 87. Y el segundo, 422.13. 22.3. Bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la directora de salubridad tendría que tener 927.87 dólares o 400, o gastaría o desearía gastar 927 dólares o 422 dólares a un intervalo de confianza del 90%. ¿Sí? En el examen o en una tarea, si yo les pongo un problema de este tipo, pues ya saben ustedes, utilizan para encontrar su T, el apéndice, y si yo les digo que es al 90%, restan 100% del 100%, 90, y ese valor es el que ustedes van a buscar en la línea horizontal de su tabla. Bien. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Vamos a dejar una tarea sobre estos del ejercicio 12.2. Ejercicio 12.2. Vamos a dejar unos problemas ahí para que sepan de este tema que vamos a hacer o que vamos a resolver para el siguiente sábado. Bien, vamos a entrar ahora de lleno al cálculo del análisis de correlación. De ese punto 2 lo tenemos que subir. 12.2 es la tarea que yo les voy a subir.
del libro. O sea, de todos esos problemas que están ahí, yo les voy a subir qué números para que me lo resuelvan, por favor. Ah, ok. Análisis de correlación. Para el análisis de correlación dice, el análisis de correlación es la herramienta estadística que podemos usar para describir el grado en el que una variable está linealmente relacionada con otra. Con frecuencia, el análisis de correlación se utiliza junto con el de regresión para medir que también la línea de regresión explica los cambios de la variable dependiente y. Sin embargo, la correlación también se puede usar solo para medir el grado de asociación entre las variables. ¿Sí? Ojo con eso. En estadística se han desarrollado dos medidas para describir la correlación entre dos variables. ¿Cuáles son esas dos medidas? Número uno, el coeficiente de correlación. Y número dos, ¿cuál sería? El coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación muestral se deriva de la relación entre dos tipos de variables, de variación, perdón. La variación de los valores y en un conjunto de datos alrededor de la recta de regresión ajustada. ¿Cuál sería esto? ¿Cuál es esa recta de regresión ajustada, jóvenes? Hice la pregunta en la sección A y no me lo respondieron. ¿Cuál sería? Señorita Lisba Pérez, ¿cuál sería esa recta de regresión ajustada? La que se ajusta a la línea, ¿Pero cuál es? recta. ¿Pero cuál es esa recta de regresión ajustada, jóvenes? ¿Cómo le hemos llamado hasta el día de hoy? Andrea López, ¿cuál sería esa recta? ¿O cómo la definimos? Y que la acabamos de escribir. ¿Cuál es esa recta de regresión ajustada, jóvenes? Jocelyn Yol, Perla. ¿No es esa que decía usted de mejor ajuste, no? ¿Pero cuál es? Lo único que necesito es que me diga usted cuál es esa recta de regresión de mejor ajuste. La gráfica. ¿Cómo se llama esa ecuación, jóvenes? La recta. ¿Cómo se llama? La acabamos de escribir cuando estábamos resolviendo hace un rato. Y', señores. ¿Cuál es su ecuación de regresión de mejor ajuste? Y'. ¿O no?
Y prima. Sí. ¿Sí, André? Sí, ingeniero. ¿Sí, Diego? La recta de regresión ajustada es Y prima. Entonces, alrededor de esa ecuación es que tiene, el coeficiente de determinación se deriva. Y de su propia media. De su propia media. ¿Cuál sería? ¿Qué valor sería de esa media? ¿De quién? ¿La media de quién, jóvenes? Ahí ya no estamos hablando de la regresión de mejor ajuste. Sería De X. de Y. De Y, jóvenes. Acuérdense que es alrededor de la recta. ¿Y cuál es recta? De la recta de regresión. Pero en este caso, como no estamos hablando de mejor ajuste, es de Y medio. Entonces, el término relación, variación, en estos dos casos se utiliza en su sentido estadístico usual para expresar la suma de los cuadrados de un grupo de desviación. Entonces, usando esta definición, entonces es razonable expresar la variación de los valores y alrededor de la recta de regresión con esta ecuación. La variación para esta sería la sumatoria de y menos y' al cuadrado. Y alrededor de su propia media sería la sumatoria de y menos ¿quién? Yandri. Y menos, Y en permítame, Cleider. Yandri. De y menos ¿qué valor? Menos la media de Y. Menos la media de y. Muy bien. ¿Ya vieron, jóvenes? Porque es alrededor, dice, primero la variación alrededor de su recta de regresión, y'. Entonces es la sumatoria de y menos y' al cuadrado. Y la variación alrededor de su propia media va a ser la sumatoria de y menos la media de y. Bien. Ok. Entonces, el coeficiente de determinación muestral, ¿cuál sería? ¿Cuál sería ese, jóvenes? R al cuadrado igual a 1 menos la variación alrededor de la recta de regresión ajustada dividido la variación de su propia media. ¿Sí? Esta es la fórmula para encontrar el coeficiente de determinación muestral. Para que lo anoten en su formulario. Ahora bien, ¿cómo interpretamos intuitivamente ese valor, coeficiente de determinación? De la siguiente manera. ¿Cómo lo vamos a interpretar? ¿Qué pasa si tenemos esto?
y tenemos una media acá. Vamos a hacer con valores acá. Vamos a darle. Dice en un ejemplo que en la tabla siguiente los puntos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo van a tener un valor de X de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y van a tener un valor de Y de 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 y 32. ¿Cuál va a ser su valor promedio de Y? Es la sumatoria de Y dividido N. La sumatoria de Y, ¿cuál sería, jóvenes? 144. 144. 144 dividido N. ¿Cuál es N? 8. 8. Entonces esto es igual a 144 dentro de 8 a 18. Su Y media es igual a 18. Bien. Ahora dice que la ecuación de estimación apropiada para estos datos es fácil de determinar, dado que la recta de regresión pasa por el origen. Bien. Si pasa por el origen, sabemos que la ordenada de Y, ¿qué valor tendría? Cero. 0. ¿Por qué 0, jóvenes? Aquí voy a graficar los puntos. En X dice que es del 1 al 8. Y en Y es 4. Para cuando X es 1, Y es 4. Cuando X es 2, Y es 8. Cuando X es 3, Y es 12. Cuando X es 4, Y es 16. Cuando X es 5, Y es 20. Cuando X es 6, Y es 24. Cuando X es 7, Y es 28. Y 8, 32. Bien. Entonces, la gráfica es esta. Recta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el eje es cortado en 0. Entonces, la gráfica de Y', que dice que es A más B por X, ¿cuál sería? A, como A, la recta la está cortando en el origen, A va a ser 0. Más, ¿qué pendiente va a tener ahí? Como ustedes ya son expertos en cálculo de pendientes, 4. Entonces Y' sería 4X. Bien, ya tenemos el valor de Y'. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el coeficiente de determinación?
La fórmula del coeficiente de determinación R cuadrado es igual a 1 menos la sumatoria de Y menos Y' al cuadrado dividido la sumatoria de Y menos Y medios al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa aquí? La media es 18. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Venimos y la sumatoria de Y, perdón, aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a agregar aquí Y menos Y' y Y menos Y medio. Entonces, ¿cuál sería ahí, joven? 4, que es Y, menos Y'. ¿Qué valor dijimos que era Y'? 18, ¿no? No, ese es Y medios. Y' es 4x. Pero, como la sumatoria de Y menos Y' al cuadrado, decimos que es, ¿qué valor? Cero. ¿Por qué es cero? Porque todos los puntos pasan sobre la recta. Entonces es como que nosotros vengamos y digamos 4 menos 4, 0. ¿Ya? 8 menos 8, 0. 12 menos 12, 0. Entonces la sumatoria va a ser igual a 0. Por eso es que la sumatoria de 0 al cuadrado va a ser 0. Entonces aquí en la fórmula, la sumatoria de Y menos Y' al cuadrado, 0. Ah, bueno. Entonces aquí es R cuadrado igual 1 menos 0 dividido. La sumatoria de Y menos Y medios. Y menos Y medios es 4 menos 18 al cuadrado es igual 4 menos 18 menos 14 al cuadrado igual 196. correcto, 196. 196. En el siguiente les da bien 8 menos 18 al cuadrado menos 10 al cuadrado igual 100. 12 menos 18 al cuadrado menos 6 al cuadrado igual 36. 16 menos 18 al cuadrado igual menos 2 al cuadrado 4. 20 menos 18 al cuadrado igual 2 al cuadrado 4. 24 menos 18 al cuadrado igual 6 al cuadrado 36. 28 menos 18 al cuadrado igual 10 al cuadrado 100. Y 32 menos 18 al cuadrado igual 14 al cuadrado 196. ¿Cuál sería la sumatoria aquí entonces, jóvenes? 672. 672. Entonces 0 dividido 672. Todo número 0 dividido un número, ¿a qué es igual, joven? A 0. A 0. Pero Entonces 1 menos 0, 1.
Entonces, ¿qué significa? Que el error estándar de determinación cuando r cuadrado es igual a 1 es porque se comportó la ecuación de estimación apropiada al sustituir todos los valores. R cuadrado es igual a más 1 siempre que la recta de regresión sea una estimación perfecta. ¿Por qué dijimos que era una estimación perfecta, jóvenes? ¿Alguien que me pueda decir? Kleiber creo que ya lo dijo. Porque todos los puntos van sobre la línea. Correcto. Porque no hay error. Porque el error ahí es 0. Entonces, por eso es de que siempre es 1, porque la recta de regresión es la recta de regresión sea una estimación, un estimador perfecto. El otro sábado vamos a hacer un problema donde pasan puntos que no están sobre la recta para que ustedes vean la diferencia de cómo se hace el cálculo. ¿Tienen alguna duda hasta acá, jóvenes? Yoli, Dígame. ¿será que podría repetir solamente cómo hizo eso, lo de que todas daban 0? ¿Cuál? Y menos y prima elevado al cuadrado. ¿Por qué todos dan 0, Inge? Ver, y no usted me dio la respuesta, pues, porque todos los puntos van sobre la recta. ¿Quién era Y? Y era 4 en el primer caso. Y Y prima, ¿quién era Y prima? Dijimos que era 4X. Ajá. Si tuvimos X, que eran todos los valores acá, ¿qué valor de Y prima le va a dar? 4 por 4. Pero entonces, si usted viene y dice X, no, vamos a ver. Y Es prima, que ya en la fórmula sí ya me perdí. Y prima dijimos que era 4X. ¿Por qué? Porque no tenía ordenada de Y. ¿Por qué? Usted me lo respondió. A es igual a ¿qué? 0. ¿Por qué? Porque ahí se juntaban las ¿Pasaba dónde? en 0. Pasaba en el origen, en 0. Ajá. Por eso es que A es igual a 0. Entonces 0 más B. ¿Cuál era B? La pendiente. 4. 4X. Entonces la ecuación Y era 4X. Entonces, Y, ¿qué valores de Y daba? Y era X1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, Y prima, ¿cuál va a ser? Igual a 4X. 4 por X. 4 por 1. Entonces, aquí es 4 por 1, 4. 4 por 2, porque X es 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. 4 por 5, 20. 4 por 6, 24. 4 por 7, 28. Y 4 por 8, 32. Va. Ahí ya tiene los valores de Y prima. ¿Y qué valores de Y le daba el problema? A ver, X y Y. X daba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Qué valores de Y les daba Kleiber? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. ¿Qué dice la fórmula? Y menos Y prima al cuadrado. ¿Cuál sería? 4 menos 4 al cuadrado. 8 Ya. al cuadrado 0. 12 menos 12 al cuadrado 0. Etcétera. Sí, ahí está. ¿Ya? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ya vieron. Es Sí, que, es que no le había cachado por ahí, pero ahí estamos. es que si ustedes visualizan de dónde e interpretan, ahí les digo yo.
A estas alturas, como ustedes ya son expertos de calcular y el prima, pues y la pendiente y la A y todo eso, se les va a hacer fácil, no se les va a complicar. Hicimos la gráfica y usted vio de dónde salió cada valor. Bien, ¿tienen alguna duda, jóvenes? Se los dije al principio de la clase. Esta clase va a ser pura, otro, para su segundo parcial va a ser puramente cálculo. Cálculo, cálculo, cálculo.